A lo largo de la historia, la figura de María ha sido venerada y amada por millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella, además de su papel como Madre de Jesucristo? La narrativa cristiana nos presenta a María como una mujer de fe, humildad y obediencia extraordinarias, escogida por Dios para una misión singular y divina. Sin embargo, hay muchos aspectos de su vida y legado que permanecen menos conocidos, pero igualmente fascinantes. Desde sus apariciones milagrosas hasta su papel en la historia de la salvación, María es una figura central en el cristianismo. Su nombre, de origen hebreo, deriva de Miriam y posee un significado especial. En hebreo, María está relacionado con la palabra mar, sugiriendo una conexión con el océano, un símbolo de grandeza, inmensidad y purificación. Esta asociación nos trae ideas de renovación y espiritualidad, reflejando la importancia de María en la tradición cristiana. María es conocida como la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, y su papel en la historia de la salvación es innegable. Es reverenciada por su pureza y gracia, siendo frecuentemente llamada Virgen María, una figura de virtud y devoción. Su concepción virginal y su papel como Madre de Jesús la convirtieron en un símbolo divino y de maternidad espiritual. La vida de María, Madre de Jesús, está marcada por momentos extraordinarios que reflejan tanto la intervención divina como el contexto histórico y cultural de su época. Uno de los eventos más significativos es el anuncio de la concepción de Jesús por el ángel Gabriel, como se relata en el Evangelio de Lucas. Este episodio, conocido como la Anunciación, ocurre cuando María, una joven virgen de Nazaret, es visitada por Gabriel, quien le trae un mensaje sorprendente y divino. El relato de Lucas describe a Gabriel apareciendo a María y saludándola. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María, perpleja y confundida, escucha el mensaje del ángel de que concebiría un hijo que sería llamado Jesús, el Hijo del Altísimo. Gabriel explica que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, resultando en la concepción de Jesús, quien sería santo y llamado Hijo de Dios. La respuesta de María a esta revelación es de humildad y obediencia. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este acto de fe y sumisión de María es fundamental en la teología cristiana, representando su total confianza y cooperación con el plan divino. La Anunciación marca el inicio del cumplimiento de la promesa mesiánica y la intervención directa de Dios en la historia humana a través de la encarnación de su Hijo. María es vista como la nueva Eva, cuya obediencia contrasta con la desobediencia de la primera Eva, trayendo una nueva esperanza y redención para la humanidad. En cuanto a la edad de María en el momento del matrimonio y la Anunciación, el contexto histórico y cultural de Palestina en el primer siglo sugiere que era muy joven, posiblemente entre 13 y 15 años. Este era un costumbre común en la sociedad judía de aquella época, donde las jóvenes eran frecuentemente prometidas en matrimonio poco después de alcanzar la pubertad. Aunque la edad de María pueda parecer sorprendente para los estándares contemporáneos, en la cultura de su tiempo era una práctica establecida y aceptable. La juventud de María también es significativa desde el punto de vista teológico. Su pureza, simbolizada por su virginidad y juventud, es frecuentemente destacada en las narrativas evangélicas y en las enseñanzas de la Iglesia. Además, su joven edad enfatiza aún más la profundidad de su fe y coraje al aceptar un papel tan crucial en el plan divino. Conocer los posibles riesgos e incomprensiones requiere una madurez espiritual que trasciende su edad física. El contexto cultural de su época también proporciona una comprensión más amplia del papel de las mujeres en la sociedad judía. A pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres, la historia de María muestra cómo Dios elige y eleva a los humildes y marginados para cumplir sus propósitos. María, una joven de un pequeño pueblo, se convierte en la Madre de Dios, un título que la coloca en una posición única y elevada en la tradición cristiana. Otro pasaje de extrema importancia respecto a María ocurre durante la crucifixión de su Hijo. El Evangelio de Juan describe la escena con una simplicidad conmovedora. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
Este versículo no solo subraya la presencia de María, sino que también destaca la solidaridad entre las mujeres que apoyaron a Jesús hasta el final. La imagen de María al pie de la cruz es un poderoso símbolo de fidelidad y amor materno, ofreciendo una profundidad emocional al relato de la pasión de Cristo. La presencia de María testimonia el sufrimiento y la muerte de su Hijo, participando de su dolor y sufrimiento de una manera íntima y personal. Esta participación es vista por muchos teólogos como una extensión de su fiat, su sí, dado en la Anunciación. Así como aceptó el papel de Madre de Dios con fe y obediencia, ahora acepta la agonía de ver a su Hijo sacrificado, demostrando una fe que permanece firme incluso en las circunstancias más sombrías. Además, la presencia de María al pie de la cruz es frecuentemente interpretada como un símbolo de la Iglesia. En Juan 19, 26-27, Jesús, al ver a su madre y al discípulo amado, dice a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Este acto de entrega es visto como un momento de profunda importancia teológica, en el cual María es dada a la humanidad como madre espiritual. Este es uno de los fundamentos de la doctrina mariana, que ve a María no solo como la madre de Jesús, sino también como la madre de todos los cristianos, un papel que continúa desempeñando a través de su intercesión y cuidado maternal. La crucifixión es el clímax del misterio de la salvación, y la presencia de María refuerza la dimensión humana y divina de este evento. Ella no solo testimonia la redención de la humanidad, sino que también participa en ella de una manera única. Su presencia al pie de la cruz es un testimonio silencioso de aceptación del sufrimiento redentor de Cristo. La imagen de María sufriendo con Jesús tiene resonancias con la profecía de Simeón, quien había dicho que una espada atravesaría su alma, Lucas 2, 35, indicando el sufrimiento que ella soportaría como parte de su papel en el plan divino. Este sufrimiento compartido entre madre e hijo ofrece un modelo de fe y resistencia para los cristianos. María, como madre dolorosa, se convierte en un ícono de compasión y fortaleza espiritual, inspirando a los fieles a encontrar significado y esperanza incluso en las experiencias más dolorosas. Un hecho curioso sobre este pasaje está relacionado con la figura de María de Cleofás, mencionada en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, María de Cleofás es citada como estando presente al pie de la cruz de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25. Este pasaje sugiere una conexión familiar cercana, pero la interpretación exacta de esta relación sigue siendo debatida entre los estudiosos. La mención de María de Cleofás como hermana de la Madre de Jesús es un punto de interés significativo. En la cultura judía de la época, el término hermana podía abarcar una amplia gama de relaciones familiares, no necesariamente significando una hermana de sangre. Algunos estudiosos creen que María de Cleofás podría ser una prima u otra pariente cercana de la Virgen María. Esta interpretación se refuerza por el hecho de que sería altamente improbable tener dos hermanas con el mismo nombre, sugiriendo que el término hermana debe entenderse de manera más flexible. El nombre Cleofás también aparece en otro pasaje del Nuevo Testamento, en Lucas 24:1, donde Cleofás es uno de los discípulos que encontraron a Jesús en el camino a Emaús después de la resurrección. Sin embargo, la conexión entre este Cleofás y el esposo de María de Cleofás no se establece explícitamente, dejando espacio para más especulaciones. Diversas tradiciones eclesiásticas intentan esclarecer esta relación. Una teoría popular es que Cleofás o Clopas podría identificarse con Alfeo, mencionado en los evangelios sinópticos como el padre de Santiago el Menor, uno de los apóstoles. Si esta identificación es correcta, María de Cleofás sería la madre de Santiago el Menor y posiblemente de otros hermanos de Jesús mencionados en los evangelios, que podrían ser sus primos en lugar de hermanos de sangre. Esta discusión lleva a un examen más profundo de las referencias bíblicas. En el Evangelio de Mateo se mencionan los hermanos de Jesús, incluyendo a Santiago y José, y Mateo 13:55.
que algunos creen que son hijos de María de Cleofás. Esto crearía un vínculo indirecto pero significativo entre María de Cleofás y la Virgen María, situándolas dentro de la misma estructura familiar extendida. El análisis de las referencias bíblicas muestra que la figura de María de Cleofás, aunque mencionada brevemente, desempeña un papel importante en la comprensión de la red familiar alrededor de Jesús. Aparece como una figura de apoyo y devoción, presente en momentos cruciales de la vida de Jesús, como su crucifixión. Esta cercanía sugiere un vínculo profundo y significativo con la familia de Jesús, reforzando la imagen de una comunidad de fe unida. Hablando de familia, no podemos dejar de destacar cómo la linaje de María y José, ambos descendientes de la casa de David, se convirtió en un elemento crucial en la narrativa bíblica. La genealogía de Jesús, detallada en los evangelios de Mateo y Lucas, enfatiza la importancia del linaje davídico, que era considerado una condición necesaria para el Mesías prometido. Mateo presenta la genealogía de Jesús comenzando con Abraham y trazando la línea hasta José, esposo de María. Esta linaje incluye figuras importantes como David y Salomón, destacando el papel de José como el padre legal de Jesús y, por tanto, legitimando la reivindicación de Jesús al trono de David. Lucas, por otro lado, ofrece una genealogía que muchos estudiosos interpretan como la de María, comenzando con Adán y trazando la línea hasta Jesús. Esta genealogía también incluye a David, pero sigue a través de Natán, otro hijo de David, en lugar de Salomón. Esto sugiere que, incluso biológicamente, Jesús desciende de la casa de David a través de María. Así, Lucas establece que Jesús, siendo concebido por el Espíritu Santo, posee un linaje divino, mientras mantiene una conexión legítima con la casa de David a través de María. La doble presentación de estas genealogías subraya la legitimidad mesiánica de Jesús de dos maneras: la legal, a través de José, y la biológica, posiblemente a través de María. Esta doble descendencia refuerza la idea de que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento que predicen la llegada de un Mesías de la linaje de David. Isaías profetizó: «Del tronco de Jesé brotará un renuevo y de sus raíces un retoño». Isaías 11:1, señalando la continuidad del linaje davídico. De la misma manera, Jeremías declaró: «Vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Reinando, reinará y actuará sabiamente, y hará juicio y justicia en la tierra». Jeremías 23:5. La importancia de la genealogía de María y José no se limita solo al cumplimiento de las profecías, también subraya la soberanía y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas a través de las generaciones. El hecho de que María y José sean ambos de la linaje de David no es solo una coincidencia histórica, sino un plan divino para establecer a Jesús como el Mesías legítimo. Esta conexión real no solo valida la identidad mesiánica de Jesús, sino que también destaca la continuidad de la alianza de Dios con Israel y la humanidad. En la Iglesia Católica, la veneración a María se manifiesta a través de diversas prácticas y tradiciones. Las oraciones dedicadas a ella, como el Ave María y el Rosario, son centrales en la vida de los fieles. El Rosario, en particular, es una meditación sobre los misterios de la vida de Cristo reflejados a través de los ojos de María. La repetición de las oraciones, acompañada de meditaciones, permite que los devotos entren en un estado de contemplación profunda, buscando la intercesión de María para sus necesidades e intenciones. En la tradición ortodoxa, la veneración a María es igualmente intensa, aunque se manifiesta de maneras ligeramente diferentes. Los himnos y cánticos, como el Accionestín y el Acatisto, celebran a la Madre de Dios con una poesía y belleza litúrgica que elevan los corazones de los fieles. Los íconos de María, conocidos como Teotocos, portadora de Dios, son venerados y frecuentemente encontrados en los hogares ortodoxos, sirviendo como recordatorios visuales de la presencia e intercesión maternal de María. Las prácticas de devoción a María no se limitan solo a las oraciones y cánticos. Actos de veneración incluyen peregrinaciones a santuarios marianos, donde se han reportado apariciones de María. Lugares como Fátima, Lourdes y Guadalupe atraen a millones de peregrinos anualmente,
quienes buscan sanación, consuelo e inspiración espiritual. En estas peregrinaciones, los fieles participan en procesiones, encienden velas y ofrecen flores, expresando su amor y gratitud a la Virgen María. María es vista como una poderosa intercesora, alguien que lleva nuestras oraciones a Dios con una atención especial. Esta creencia está fundamentada en su proximidad única con Jesús, no solo como su madre, sino también como una discípula fiel que comprendió y participó en el misterio de la salvación de manera singular. A través de los siglos, los relatos de milagros atribuidos a la intercesión de María han fortalecido la fe de los creyentes y perpetuado su devoción. Desde sanaciones físicas y espirituales hasta intervenciones en momentos de crisis, María es invocada como una madre atenta que responde con compasión a las necesidades de sus hijos. En la Iglesia Católica, la veneración a María se manifiesta a través de diversas prácticas y tradiciones. Las oraciones dedicadas a ella, como el Ave María y el Rosario, son centrales en la vida de los fieles. El Rosario, en particular, es una meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, reflejados a través de los ojos de María. La repetición de las oraciones, acompañada de meditaciones, permite que los devotos entren en un estado de contemplación profunda, buscando la intercesión de María para sus necesidades e intenciones. En la tradición ortodoxa, la veneración a María es igualmente intensa, aunque se manifiesta de maneras ligeramente diferentes. Los himnos y cánticos, como el Acción Estin y el Acatisto, celebran a la Madre de Dios con una poesía y belleza litúrgica que elevan los corazones de los fieles. Los íconos de María, conocidos como Teotocos, portadora de Dios, son venerados y frecuentemente encontrados en los hogares ortodoxos, sirviendo como recordatorios visuales de la presencia e intercesión maternal de María. Las prácticas de devoción a María no se limitan solo a las oraciones y cánticos. Actos de veneración incluyen peregrinaciones a santuarios marianos donde se han reportado apariciones de María. Lugares como Fátima, Lourdes y Guadalupe atraen a millones de peregrinos anualmente, quienes buscan sanación, consuelo e inspiración espiritual. En estas peregrinaciones, los fieles participan en procesiones, encienden velas y ofrecen flores, expresando su amor y gratitud a la Virgen María. María es vista como una poderosa intercesora, alguien que lleva nuestras oraciones a Dios con una atención especial. Esta creencia está fundamentada en su proximidad única con Jesús, no solo como su madre, sino también como una discípula fiel que comprendió y participó en el misterio de la salvación de manera singular. A través de los siglos, los relatos de milagros atribuidos a la intercesión de María han fortalecido la fe de los creyentes y perpetuado su devoción. Desde sanaciones físicas y espirituales hasta intervenciones en momentos de crisis, María es invocada como una madre atenta que responde con compasión a las necesidades de sus hijos. En la teología cristiana, María desempeña papeles significativos que van más allá de su figura histórica como Madre de Jesús. Dos de estos papeles son frecuentemente destacados: María como la nueva Eva y como el Arca de la Nueva Alianza. La comparación de María con Eva se remonta a los primeros siglos del cristianismo y está basada en paralelismos tipológicos entre ambas mujeres. Eva, como se narra en el libro del Génesis, es tratada como la madre de la humanidad que desobedeció a Dios, llevando a la caída de la humanidad en el pecado. En contraste, María es vista como la nueva Eva, que desempeña un papel crucial en la redención de la humanidad mediante su obediencia y cooperación con el plan divino de salvación. Así como Eva es considerada la madre de toda la humanidad caída, María es vista como la madre de la humanidad redimida por medio de su Hijo, Jesucristo. Su respuesta de fe y sumisión al anuncio del ángel Gabriel es vista como una inversión del pecado de Eva, restaurando la confianza y la comunión entre Dios y la humanidad. Además, María es frecuentemente comparada con el Arca de la Antigua Alianza, un objeto sagrado del Antiguo Testamento que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Así como el arca era considerada el lugar de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, María es vista como el recipiente que llevó en su vientre al mismo Dios encarnado. Estas comparaciones tipológicas enfatizan el papel central de María en la historia de la salvación
y su importancia como modelo de fe y obediencia para los cristianos. Ella es vista como una figura ejemplar de virtud y humildad, cuya vida y ejemplo inspiran a los fieles a acercarse a Dios y seguir los caminos de la rectitud y la gracia. Las apariciones milagrosas de María a lo largo de la historia cristiana han sido fuente de profunda inspiración y devoción para millones de personas en todo el mundo. Tres de las más célebres apariciones ocurrieron en Fátima, Lourdes y Guadalupe, cada una trayendo mensajes de esperanza, paz y conversión, impactando significativamente la fe de los fieles. En Fátima, Portugal, en el año 1917, tres jóvenes pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, presenciaron varias apariciones de la Virgen María. María se les apareció vestida de blanco, con un rosario en las manos, y les pidió que rezaran por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. Las apariciones de Fátima culminaron con lo que se conoce como el Milagro del Sol, presenciado por miles de personas el 13 de octubre de 1917, cuando el sol aparentemente bailó en el cielo. Este evento no solo reforzó la fe de muchos, sino que también subrayó la urgencia del mensaje de María sobre la oración, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Fátima se convirtió en un importante lugar de peregrinación, atrayendo a millones de visitantes que buscan conectarse con los mensajes de paz y arrepentimiento transmitidos por la Virgen. En Lourdes, Francia, en 1858, la joven Bernadette Soubirous tuvo una serie de visiones de una señora vestida de blanco que se identificó como la Inmaculada Concepción. Durante las apariciones, María reveló una fuente de agua con propiedades curativas. Y hasta el día de hoy, Lourdes es conocida por sus curaciones milagrosas, documentadas e investigadas por la Iglesia. Los mensajes de Lourdes enfatizaron la importancia de la oración y el arrepentimiento. Bernadette, a pesar de su sencillez y humildad, se convirtió en una figura central en la devoción mariana, y Lourdes en un lugar donde muchos buscan sanación física y espiritual, renovando su fe en las promesas divinas. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México, en 1531, al indígena Juan Diego, es quizás una de las más icónicas y culturalmente significativas. María se apareció a Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, pidiéndole que se construyera una iglesia en su honor. Como prueba de su aparición, hizo que crecieran rosas en invierno y dejó su imagen milagrosamente impresa en el manto de Juan Diego. Este manto, o tilma, aún se conserva y está expuesto en la Basílica de Guadalupe, que se ha convertido en uno de los mayores lugares de peregrinación del mundo. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no solo se convirtió en un símbolo de fe, sino también en un ícono de identidad cultural para los pueblos de las Américas. Su mensaje de amor, compasión y protección sigue resonando profundamente entre los fieles. Otra aparición que merece mención está vinculada a la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Encontramos una figura enigmática y simbólica conocida como la Mujer Celestial, descrita en Apocalipsis 12. Esta visión apocalíptica está llena de imágenes vívidas y significativas que han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. La mujer celestial es descrita como una figura majestuosa, vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta descripción simbólica ha sido interpretada de varias maneras, con diferentes tradiciones teológicas, destacando aspectos específicos de la figura. Algunos intérpretes ven en la mujer celestial una representación simbólica de la Iglesia, el cuerpo de creyentes redimidos por Cristo. En esta interpretación, el atuendo solar, la luna bajo sus pies y las 12 estrellas pueden simbolizar la gloria de la Iglesia, su subordinación a Cristo y las 12 tribus de Israel, respectivamente. Esta visión enfatiza el papel de la Iglesia en la historia de la redención y su relación con las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Otros interpretan a la mujer celestial como una representación simbólica de Israel, el pueblo elegido de Dios. En esta interpretación, la imagen de la mujer refleja las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento,
y su papel en la historia de la salvación. Las 12 estrellas pueden representar las 12 tribus de Israel, simbolizando la continuidad entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la comunidad de fe en el Nuevo Testamento. Una tercera interpretación destaca a María individualmente como la mujer celestial, especialmente dentro de la tradición católica. María es vista como la madre de Jesús y, por tanto, una figura central en la historia de la redención. En esta visión, la descripción de la mujer celestial evoca imágenes asociadas a María en otros contextos, como su pureza, su relación con Cristo y su papel como protectora de los fieles. Independientemente de la interpretación específica, ella representa la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la protección divina en medio de la lucha espiritual. El legado de María en la fe cristiana es indiscutiblemente duradero y profundo. Como Madre de Jesucristo, personifica virtudes como la fe, la humildad, la obediencia y el amor incondicional, que sirven de inspiración para generaciones de fieles. Los títulos dados a María reflejan esta intercesión y cuidado maternal. Es llamada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Reina de la Paz, Madre de la Misericordia y muchos más, cada uno destacando un aspecto de su intercesión y cuidado hacia la humanidad. El recorrido de María es una fuente de inspiración inagotable. Desde el momento del anuncio de la concepción de Jesús por el arcángel Gabriel hasta su presencia al pie de la cruz y su asunción al cielo, enfrentó desafíos extraordinarios con valentía, confianza y sumisión a la voluntad de Dios. Su fe inquebrantable y su entrega total al plan divino son ejemplos luminosos de cómo vivir una vida de amor y servicio a Dios y al prójimo. María nos recuerda la importancia de confiar en la providencia divina, incluso en las circunstancias más difíciles, y de buscar la reconciliación y la paz en todas nuestras relaciones. Que podamos seguir el ejemplo de María, abriendo nuestros corazones para recibir lo divino y viviendo con compasión y amor en todas las áreas de nuestras vidas. Si este mensaje te ha inspirado y deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, te invito a hacer una reflexión sincera en tu corazón y a tomar la decisión de aceptarlo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Que este sea el inicio de un nuevo camino de fe y esperanza en tu vida. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, deja un comentario con tu opinión, da me gusta y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Un abrazo y que Dios te bendiga.